¿Qué harías si te dijera que 30.000 hombres bajaron de sus caballos para enfrentar al ejército más temido de la historia y ganaron? Septiembre de 1221. Un valle afgano. Más de 15.000 mongoles muertos en un solo día. La primera derrota catastrófica de Gengis Khan en décadas. Suena imposible, ¿verdad? Pero pasó. Y si historias como esta te atrapan, suscríbete ahora mismo porque lo que viene no lo encuentras en ningún libro de texto. Imagina el sonido de 100.000 cascos golpeando la tierra. Un trueno constante que hace temblar las piedras. Y de repente, silencio. Ese silencio en el valle de Parván fue el preludio de la masacre más brutal en la historia mongol. ¿Cómo soldados a pie derrotaron a los mejores jinetes del mundo? La respuesta está enterrada con miles de cadáveres en ese valle maldito. Esta es la historia de dos hombres. Jalal al-Din, hijo de un sacobarde que huyó abandonando a su pueblo. Un príncipe que se negó a correr. Y Sigi Kutuk, hijo adoptivo de Gengis Khan, criado por el conquistador más despiadado de todos los tiempos. Uno buscaba venganza. El otro buscaba gloria. Solo uno saldría vivo. Pero lo más perturbador es esto: la táctica funcionó una vez, perfectamente, y nunca más. ¿Por qué nadie la repitió? Para entenderlo, tenemos que retroceder. Todo empezó con 150 comerciantes degollados. El año 1219, ciudad de Otrar. Un gobernador codicioso vio llegar una caravana mongol con sedas, especias y oro. Pero en vez de comerciar, los acusó de espionaje y los ejecutó a todos. Con eso firmó la sentencia de muerte de millones. Porque Gengis Khan no respondió con guerra. Respondió con extinción total. Ciudad por ciudad, el imperio corasmio se desintegró. Bujará ardió primero. La perla del Islam reducida a cenizas en días. Las llamas se veían a 80 kilómetros. Luego cayó Samarcanda, 500.000 habitantes borrados del mapa. Los mongoles habían perfeccionado una matemática terrible. Rendirse significaba esclavitud, resistir significaba extinción. Le llamaban el terror mongol y funcionaba hasta que dejó de funcionar. Mientras el Shah Muhammad II huía como cobarde, su hijo tomó otra decisión. Jalal al-Din se negó a correr. Donde su padre vio derrota inevitable, él vio posibilidad. Pero enfrentaba probabilidades imposibles. Los mongoles habían aplastado cada ejército desde Pekín hasta Bagdad. Sus arqueros a caballo disparaban 12 flechas por minuto a galope completo. Sus retiradas fingidas habían destruido incontables ejércitos. ¿Cómo peleas contra un enemigo que nunca ha perdido? Sigi Kutuk lideraba la fuerza mongol cazando a Jalal. Hijo adoptivo de Gengis Khan, encontrado huérfano y criado como su propia sangre. Brillante, despiadado, absolutamente leal. Esta persecución de un príncipe fugitivo debería haber sido rutina. Pero los restos se negaban a morir. En Ghazni, antigua fortaleza afgana, Jalal al-Din hizo un milagro. Sobrevivientes acudieron a su estandarte. Guerreros de montaña afganos que conocían cada valle. Caballería turca que había perdido todo. Soldados corasmios buscando redención. No era un ejército, era una coalición de desesperados unidos solo por su odio a los mongoles. Mientras el verano se convertía en otoño de 1221, dos fuerzas convergieron en un valle estrecho al norte de Ghazni. Los mongoles esperaban otra masacre fácil. Ya habían ganado en Balian, dispersando exploradores de Jalal. La confianza corría por sus filas. Una batalla más, una victoria más. Pero Jalal al-Din había estudiado a su enemigo, analizado cada victoria mongol, identificado patrones. Y en el valle de Parván, la naturaleza había dado el escenario perfecto para su experimento desesperado. El valle de Parván era la trampa perfecta. 13 kilómetros de largo pero apenas 1.000 metros de ancho, flanqueado por crestas empinadas. No era territorio de caballería. Era un matadero esperando su momento. Por primera vez en años, los mongoles pelearían en terreno que no los favorecía. Sigi Kutuk comandaba entre 30 y 40.000 arqueros veteranos a caballo. No eran reclutas, eran guerreros que habían perfeccionado el arte de la guerra montada durante años. Cada uno portaba 60 flechas y la certeza absoluta de que eran invencibles. Habían destrozado persas, chinos y rusos. ¿Qué podía hacer una turba de refugiados? Pero esta turba sumaba entre 60 y 100.000 hombres. Cada uno con un arma y razones para odiar mongoles. Guerreros afganos que conocían cada roca de estos valles. Caballería turca con experiencia amarga de derrotas previas.
Sobrevivientes corasmios que habían visto caer Samarcanda y escapado de las llamas de Bujara. La desesperación crea su propia disciplina. Entonces Jalal al-Din dio una orden demencial. Cuando llegue la batalla, nuestros jinetes pelearán a pie. El silencio que siguió podría haber tragado ejércitos. ¿Abandonar caballos? Incluso sus propios generales pensaron que había enloquecido. Pero el príncipe había calculado algo crucial. En este valle estrecho, caballos eran blancos, no ventajas. Arqueros a pie podían apiñarse, concentrar fuego, crear muros de flechas impenetrables. Era demencial, sin precedentes, y exactamente lo que necesitaban. Cuando amaneció el primer día, 100.000 hombres se apretujaron en espacio para 10.000. Las paredes del valle parecían inclinarse, curiosas por la masacre venidera. Águilas circulaban arriba, pacientes sepultureros. El día 1 trajo ataques de sondeo. Caballería ligera mongol lanzando flechas a máximo rango. La coalición mantuvo posición, escudos trabados. Jalal había ordenado, déjenlos desperdiciar flechas, que vengan a nosotros. La acústica del valle transformó gritos de guerra en truenos sobrenaturales. 1000 gargantas mongolas se convirtieron en 10.000 en los ecos. Canciones de guerra afganas, cantos turcos, oraciones árabes. El espacio estrecho comprimió el sonido en fuerza física que sacudía nervios. El día 2 vio escaramuzas escaladas. Sijikutuk envió minganos completos de 1000 jinetes tratando de provocar ataque prematuro. La frustración mongol era visible. Sus caballos no alcanzaban galope completo en el espacio restringido. Sus maniobras de barrido se volvieron torpes. Flechas golpeaban escudos o se estrellaban en acantilados. Pero la disciplina de la coalición se mantuvo. Cuando mongoles encontraban blancos, heridos eran reemplazados sin brechas, sin pánico. La matanza real comenzó al amanecer del día 3. Durante la noche, Jalal tomó su decisión fatal. Mientras niebla cubría el valle, sus órdenes se difundieron, toda la caballería desmonta, forma líneas defensivas. 20.000 jinetes bajaron de sus monturas. La confianza mongol explotó viendo enemigos abandonar caballos. Sijikutuk supuestamente se rió. Caballería desmontada era caballería muerta. Ordenó asalto completo, ganar antes del mediodía. El flanco derecho mongol cargó primero. 5.000 jinetes tronando en formación perfecta. A 300 metros comenzaron su danza mortal, disparar, girar, disparar. Las flechas oscurecieron el cielo. Las fuerzas desmontadas de la coalición levantaron escudos al unísono, creando muro superpuesto. Flechas golpearon madera como granizo. Entonces la coalición respondió. 30.000 arcos se tensaron como uno. La andanada concentrada hizo que veteranos mongoles se estremecieran. En terreno abierto, arqueros montados podían dispersarse, usar movilidad como armadura. Aquí, apretados en el valle estrecho, eran blancos en galería de tiro. Caballos mongoles chillaron y cayeron. Guerreros cayeron de sillas. La carga vaciló. Los mongoles intentaron su retirada fingida, táctica que había destruido ejércitos desde China hasta Polonia. El flanco derecho giró y huyó en aparente desorden. 500 jinetes de la coalición mordieron el anzuelo y cargaron directo a la trampa. Pero el terreno traicionó el plan mongol. El suelo batido por miles de cascos se había vuelto traicionero. Caballos mongoles tropezaron y colisionaron. La maniobra precisa se volvió caos. Esos 500 murieron, sí, pero se llevaron 300 mongoles. Tasa de intercambio inaceptable para la fuerza numéricamente inferior. Durante 6 horas, lo imposible se mantuvo. Ola tras ola de cargas mongolas se rompieron contra líneas desmontadas de la coalición. Las matemáticas eran brutales. Arqueros a pie apiñados mantenían mayor tasa de fuego concentrado que arqueros montados dispersos. Cada mongol caído era irreemplazable. Cada defensor muerto era reemplazado por otro desesperado sin nada que perder. Entonces los mongoles cometieron su error fatal. Frustrado, Sijikutuk comprometió sus reservas. Toda la fuerza mongol presionó hacia adelante. Aplastarían a estos obstinados mediante pura agresión. Siempre había funcionado. El valle se llenó de caballos y hombres, masa comprimida de carne, acero y determinación. Pero Jalal tenía una carta más. Escondidos en barrancos a lo largo de la cresta oriental, 10.000 jinetes frescos esperaban. Sus mejores hombres retenidos a pesar de 3 días de combate sangriento. Mientras los mongoles presionaban, completamente comprometidos y expuestos, la trampa era perfecta.
3 toques de cuerno resonaron. 10.000 jinetes frescos irrumpieron golpeando el flanco izquierdo mongol como martillo contra vidrio. El shock psicológico fue devastador. Los mongoles se enorgullecían de siempre controlar el campo de batalla. Esta caballería oculta destrozó esa certeza. Peor, estaban frescos mientras los mongoles estaban exhaustos, bajos en flechas, psicológicamente golpeados. Y aquí está el detalle crucial, los mongoles se estaban quedando sin flechas. Cada guerrero comenzó con 60. Disparando 12 por minuto en combate sostenido, los Kharkaj se vaciaron rápido. En este valle comprimido, flechas que fallaban desaparecían en barrancos. Los trenes de suministro no podían llegar bajo fuego enemigo. Mientras el fuego mongol se debilitaba, las andanadas de coalición se intensificaban. La coalición había almacenado flechas durante días. Sijikutuk trató desesperadamente de reunir sus fuerzas, pero los giros requieren espacio que el valle negaba. Caballos mongoles colisionaron entre sí. La famosa movilidad mongol se volvió responsabilidad. La caballería fresca cortó el flanco mongol. No fue maniobra limpia, fue carnicería. Trabajo de espada, empujes de lanza, hombres arrastrándose de sillas para morir en barro. Entonces la línea se rompió completamente. Un hombre huye, luego 5, luego 50, luego 5.000. La retirada mongol se extendió como plaga. Guerreros que nunca habían conocido derrota la entendieron íntimamente. El ejército mongol disciplinado se convirtió en turba buscando escape. El valle de Parvan se convirtió en matadero con solo una salida. La estrecha entrada norte se volvió trampa mortal. Miles comprimidos en espacio para cientos. Caballos pisotearon jinetes caídos. Hombres abandonaron todo excepto la necesidad de escapar. Las fuerzas de coalición no querían solo victoria. Querían venganza. Cada hombre había perdido algo ante los mongoles. El frenesí de matanza que siguió impactó incluso a veteranos. Estacas atravesando orejas se volvieron la firma de la coalición. Guerreros mongoles clavados al suelo por estacas de madera. Deliberadamente cruel, intencionalmente simbólico. Al atardecer, lo imposible había pasado. De 30 a 40.000 mongoles que entraron, más de 15.000 nunca salieron. La máquina militar más grande de la historia había perdido la mitad de su fuerza en un día. Pero aquí viene el giro cruel. La victoria de Parvan se volvió estratégicamente sin sentido. Gengis Khan cambió de táctica. No más confrontaciones directas. Desató docenas de fuerzas pequeñas para acosar, asaltar y aterrorizar. La coalición que había ganado en Parvan no podía estar en todas partes. Fracturas aparecieron dentro de un mes. Comandantes regionales querían proteger sus propios territorios. La unidad se astilló. Jalal al-Din marchó hacia el río Indo buscando aliados, pero su ejército se desangró día tras día por acoso mongol constante. Deserción, enfermedad y ataques redujeron su fuerza a apenas 30.000. Cuando llegaron al Indo, estaban atrapados entre Gengis Khan y el río. La masacre del Indo hizo sin sentido la victoria de Parvan de la forma más cruel. 25.000 hombres, héroes de Parvan, se ahogaron o murieron en lanzas mongolas tratando de cruzar. Jalal al-Din apenas escapó nadando con 7 compañeros mientras su ejército moría. La coalición que logró lo imposible fue borrada en una tarde. Jalal vivió como fugitivo la próxima década, ganando victorias menores pero nunca más reuniendo la fuerza que humilló a los mongoles. Su final llegó en escaramuza oscura con bandidos kurdos en 1231. Murió solo, abandonado, su victoria ya desvaneciéndose. ¿Por qué la táctica nunca se repitió? El valle estrecho que negó movilidad mongol no podía replicarse a voluntad. La unidad desesperada raramente duró más allá de una batalla. Y críticamente, los mongoles aprendieron. Nunca más comprometieron su fuerza completa a terreno restringido. Se adaptaron, incluyeron más infantería, mejoraron reconocimiento, mantuvieron mayores reservas de flechas. El ejército que perdió en Parvan se volvió verdaderamente invencible aprendiendo de derrota. Parvan no detuvo la expansión mongol, la redirigió. Los ejércitos de Gengis Khan barrieron alrededor como agua alrededor de piedra, conquistando desde Corea hasta Kiev. El genio táctico de Parvan no superó realidad estratégica. Un valle no podía detener un imperio. En crónicas mongolas, Parvan apenas se menciona. En fuentes islámicas, está ensombrecido por el horror del Indo. La mayor victoria táctica contra los conquistadores más exitosos se volvió nota al pie.
30.000 hombres bajaron de sus caballos y probaron que disciplina más desesperación igual a mongoles muertos. Demostraron que terreno puede triunfar sobre tradición. Pero también probaron que brillantez táctica sin visión estratégica produce solo triunfo temporal. En guerra, lo que no se adapta muere. Los mongoles se adaptaron. La coalición no pudo. Por eso estudiamos Parván no como modelo de victoria sino como recordatorio de que incluso lo imposible es posible, aunque solo por una tarde empapada de sangre en un valle afgano. Si esta historia te removió algo, si te hizo pensar cómo una decisión puede cambiar destinos, dame un like. Si quieres más batallas que desafiaron toda lógica, suscríbete y activa la campanita. Dime en comentarios, ¿crees que hoy una táctica así funcionaría? ¿O Parván fue único? Nos vemos en el próximo. Y recuerda, lo invencible solo es invencible hasta que alguien se niega a creerlo.